La industria de la autoayuda solo en los Estados Unidos vale $10,000 millones al año. Se cimenta sobre todo en creer que con trabajo duro cualquiera de nosotros podrá llegar hasta la cima. Frases motivacionales trilladas y vacías que responsabilizan al individuo completamente por sus circunstancias. No tienes tu cuenta bancaria repleta de billetes es porque eres un mediocre. En su forma más simple y vulgar, se resume en que el pobre es pobre porque quiere. Libros, videos y conferencias que lo único que muestran es puro humo. Nada de eso cuadra con los hechos. Cada vez son más las personas que ven en eso una vieja idea y hasta una vil mentira. Millones de personas alrededor del globo buscan desesperadamente empleo y no logran encontrarlo. Otros no dejan de trabajar y aún así apenas pueden vivir con lo más básico. Debieron de pensar antes de nacer en la miseria, ¿verdad? Historias de hombres que estaban hasta abajo y llegaron a la cima abundan. Te dicen que con esfuerzo y trabajo duro podrás llegar a ser como ellos. Y si te dijera que eso no es más que un simple mito. La meritocracia es el mismo monomito que varía y se renueva siempre para poder sortear los obstáculos uno tras otro. Y durante el regreso del periplo del héroe, esta se concreta cuando se consigue la libertad de vivir dominado bajo estas adversidades. Cuando las ideas dominantes se desglosan de los individuos dominantes, resulta que el factor dominante a lo largo de la historia siempre fueron las ideas. Es el truco de demostrar el alto imperio del espíritu en la historia. Por eso, para eliminar la apariencia mística del concepto del héroe, se lo transforma en un individuo, sujeto y protagonista en el camino hacia el mérito. Solo que ahora ya no se cuentan los periplos de los antiguos héroes griegos. El mito del mérito es el periplo del hombre cotidiano tratando de garantizarse lo más básico de su existencia. Solo que en este viaje no se garantiza tu regreso. O incluso ni siquiera te pueden garantizar de que seas el protagonista. En películas, biografías y hasta en redes sociales abundan las historias de personas que desde lo más bajo llegaron hasta la cima del éxito. Parece que estamos rodeados de esas narrativas. Algo que pertenecía solo al folclore estadounidense comenzó a expandirse por todo el mundo. ¿Esas historias son mentiras? No por sí mismas. Decir que no sucedieron sería deshonesto, pero hay dos cuestiones muy importantes que se deben tomar en cuenta. La primera es que son la excepción y no la regla. Como bien dice Stiglitz, para los economistas y los sociólogos lo que cuentan no son unas cuantas historias de éxito, sino lo que ocurre a la mayoría, los que están abajo y los que están en medio. Repito, sí hay gente pobre que ahora es rica, pero no es significativo al momento de estudiar de manera científica esta cuestión de la desigualdad y la meritocracia. La segunda es que suelen ignorar por completo el contexto. Y cuando digo esto, va más allá de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Vamos con los ejemplos que ya forman parte del imaginario colectivo. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk. ¿Qué tienen en común todos ellos? Además de pertenecer a los hombres más ricos del mundo, estudiar en las mejores universidades del planeta y no venir de familias precisamente pobres. Sobre todo Musk, quien es ahora el hombre más rico del planeta. Gates tuvo el privilegio de aprender a programar a muy temprana edad, cuando eran pocos los que tenían acceso. Zuckerberg estudió en Harvard, al igual que Gates. Bezos estudió en Princeton y Musk estudió en Stanford. El mero hecho de poder estudiar en una universidad perteneciente a la Ivy League ya es extremadamente raro si eres pobre. Ninguno de ellos lo fue, así que muy de abajo no vinieron. Por cierto, la Ivy League, en pocas palabras, es un grupo formado por algunas de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Dicho esto, en internet suele compartirse una imagen de una oficina humilde de Amazon. Esto nos puede transmitir que su dueño no tenía mucho a su favor, claro, fuera de su educación. No es precisamente un comienzo pequeño cuando se toma en cuenta que recibió un pequeñísimo apoyo de sus padres. ¿Adivinas la cifra? $300,000. Musk, por su parte, ya era rico, pues su familia era de empresarios, y ahora es más rico. ¿Eso significa que el dinero les llegó del cielo? No. Seguramente se esforzaron bastante y tuvieron sus noches sin dormir. En todos ellos, de hecho, veo una inteligencia sobresaliente. Sin embargo,
Las oportunidades que tuvieron no las tiene la mayoría. Quizás hasta tú seas más inteligente que ellos y te esfuerces más en la vida. Sus historias grandilocuentes, donde gracias a su tenacidad llegaron hasta donde están, tienen un poquito de verdad, pero solo parcialmente. El panorama completo es el que realmente importa. Como siempre, el contexto determina nuestro porvenir. La meritocracia, y en su condición de discurso, hablando en términos Foucaultianos, es la viva representación de lo que el marxismo entiende como ideología. Es decir, un conjunto de ideas funcionales de un individuo que dan justificación y validez universal a sus intereses. Y entendemos a los intereses como la preservación de los medios económicos de subsistencia una vez adoptados, desentendiéndose de su uso y su finalidad de consumo. Lo que los vuelve infraestructuralmente culturales, pero no quiere decir que necesariamente tenga que ser así, sino que en realidad también puede ser que estemos exponiendo nuestra intencionalidad de dotar de carácter colectivo a nuestros intereses egoístas. Pero, ¿por qué? Siempre que se habla positivamente de la meritocracia, siempre está acompañada de ciertos tintes monomíticos, de un periplo del héroe, siempre individual, nunca colectivo. Aunque la finalidad de esta proeza teóricamente sea colectiva. La idea de un yo como protagonista unitario que recibe la llamada de la aventura meritócrata no solo nos exime de una necesaria cooperación con nuestro colectivo, sino que nos responsabiliza y nos pone en el lugar del sujeto que, y mediante algún tipo de predestinación, tiene el deber de tener que demostrar que la solidaridad siempre llegará por uno y nunca por el apoyo mutuo. Aunque esto suene contradictorio. Un relato que presenta a un héroe que es capaz de introducirse en el mismísimo vientre de la ballena con tal de conseguir el don final y posteriormente emprender su viaje de regreso para otorgarle ese don a todos sus semejantes. Si bien estas proezas propias de personajes legendarios como Ulises o Eneas pueden ser fascinantes, el llevarlas a un plano material como justificante del ascenso social no solamente está un tanto agarrado de los pelos, sino que nos estamos olvidando de algo importante, y es que Eneas fue el último de los troyanos. Lo que tampoco resuelve la contradicción imaginaria de que este sujeto fundacional o sacrificial sea quien garantice la trascendencia del colectivo y no el propio colectivo. La meritocracia no solo es ficcional por ser una filosofía que se construye sobre manuales de contabilidad y no sobre libros de filosofía, sino que también por sostenerse sobre el relato del viaje del héroe y no sobre una realidad material. Un discurso que se sostiene sobre las ideas dominantes de cada época, por decirlo de una forma más directa, las ideas de las clases encargadas de ejercer el poder material dominante de nuestra sociedad. Y no específicamente a la clase que tiene a disposición los medios de producción material, como diría Marx, sino también a aquella clase que se encuentra sometida por los medios de producción espiritual de susodicha clase. Traduciendo, la clase sometida adopta el discurso de la clase dominante por su incapacidad de poder producir espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la representación ideal de las relaciones materiales dominantes. Las mismas relaciones materiales dominantes representadas como ideas. Por lo tanto, son las relaciones que hacen de la clase dominante ser la clase dominante. O sea, las ideas de su dominación. Y los individuos que forman parte de esta clase tienen completa conciencia de ello y piensan a tono con esto. Por eso, cuando dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, lo hacen en toda su extensión. También como pensadores, como productores de ideas que se encargan de regular la producción y la distribución de las ideas de su tiempo. Y por consiguiente, que sean las ideas dominantes de esta época. Por ejemplo, en una época o en un país en donde se encuentra en disputa el poder de la corona, de la aristocracia y de la burguesía, por lo tanto, se encuentra dividida la dominación, se impone como idea dominante la doctrina de la división de poderes, ahora pretendida como ley eterna. Y si pudiéramos independizar a las ideas de la clase dominante de la clase misma, podríamos decir que durante un tiempo dominaban unas y durante otro tiempo dominaban otras,
Tal es el caso de cuando el poder se lo repartían entre la aristocracia, las ideas dominantes eran la de lealtad y la de honor. Y cuando el poder se lo empezaron a repartir entre la burguesía, las ideas dominantes eran las de libertad y las de igualdad. Desde esta concepción histórica, las ideas que imperan a nuestra sociedad son cada vez más abstractas, en donde una clase pasa a ocupar el espacio que antes ocupaba la clase dominante y por lo tanto se ve en la obligación de imponer sus intereses como las ideas dominantes, siempre y cuando quiera que estos intereses sean promovidos. El fin es presentarte estas ideas como las únicas, racionales y dotadas de una vigencia absoluta. Deben ser siempre consideradas como verdaderas y nunca puestas en duda. Son prácticamente un dogma. Nos ponen en el lugar de la predestinación, causa divina que después de las revoluciones burguesas nunca pudo ser erradicada. ¿Y qué causa debemos defender? Antes que nada, la buena causa. La causa de Dios. La de la verdad. La de la libertad. La de la humanidad. La de la justicia. Parece ser que a muchos se les olvidó que no lo lograron solos. Cualquiera de estos multimillonarios que ganaron su fortuna gracias a Internet le deben de cierto modo sus preciados dólares o el valor de sus acciones en bolsa a gente sin aspiraciones de reconocimiento o dinero. Por ejemplo, sin el inventor de la World Wide Web, Internet no sería lo que es hoy. Así que gracias, Tim Berners-Lee. Pero al señalar a un solo hombre, brillante eso sí, estaría pecando de eso que critico, solo que desde otro enfoque. Pasaría de aplaudirle a un empresario a alabar a un solo científico o ingeniero. ¿Dónde está el error? Que las maravillas de productos y servicios con los que contamos, tanto tú como yo, también se los debemos a esos miles de investigadores que no patentaron o buscaron modelo de negocio. Incluso esos que lo hacen no por el dinero, sino por el arte, como se dice coloquialmente. ¿Qué hay del sector privado? Por supuesto que pueden generar progreso técnico, pero el alcance que han tenido sus negocios se lo deben a todos esos trabajadores suyos, esos que no suelen tener los reflectores. Nadie puede triunfar por sí solo. Es importante remarcar esto, porque puede llegar un punto en el que se endiosa a esta clase de empresarios. De momento, el caso más representativo es Elon Musk, al cual se le atribuye a crear cohetes innovadores y autos inteligentes que funcionan con energía eléctrica, hasta ponerlo como salvador de la humanidad. La mass media no habla de todos esos ingenieros que hay detrás. Esto puede llegar al nivel de gente creyendo que sujetos como Bill Gates inventaron las computadoras. Los empresarios efectivamente pueden ser los encargados de la innovación, progreso técnico y crecimiento económico, como bien dijo el gran economista Schumpeter. Hasta gente tan crítica con la desigualdad como Piketty tienen las cosas claras. Nadie niega la importancia de tener en una sociedad empresarios, inventos e innovaciones. Por mi parte, reitero, su relevancia en la sociedad no cambia que debamos tener límites bien claros, bien definidos, sobre la visión que se tenga de los empresarios. No endiosarlos, no llevarlos al Olimpo, no son dioses. Hay un mito detrás de ellos que es que yo me levantaba muy temprano, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo hice, yo, pero nunca te hablan fuertemente de su contexto, te hablan de cómo es que crecieron, dónde crecieron y ya, pero qué hay detrás de eso, cómo era la condición económica de su época, cómo estaba la riqueza o la acumulación de riquezas, qué tan fácil era asociarse, qué tan difícil era asociarse, incluso los temas raciales, los temas de género, todas esas cuestiones que están ahí en los temas de la injusticia, en los temas de la justicia social, parece que se olvidan cuando hablamos del empresariado, porque nunca falta ese comentario descalificativo, ¿no? Es que yo conozco a mi tío que hizo, que creció y que le chambeó. Sí, y está bien, hay excepciones a las reglas. Pero, ¿qué pasa con los grandes empresarios que crean esta idea del echeleganismo y no triunfan? La gran mayoría no triunfan. ¿Por qué no triunfan? Porque las condiciones del juego no son justas. Y pensar que este mito mágico religioso de es que el empresario siempre ha crecido y siempre lo ha hecho bien,
pues habrá que revisar cuestiones bastante interesantes, cómo Trump hizo su riqueza, cómo Salinas Pliego hizo su riqueza, cómo Slim hizo su riqueza, cómo Elon Musk ha hecho su riqueza, cómo todos ellos han hecho su riqueza a raíz de relaciones sociales. No es porque se levantaron a las 5 de la mañana a picar piedra, no necesariamente. Hay todo un contexto detrás que implica entender nuestras desigualdades sociales al 100%. Y por entender nuestras desigualdades sociales al 100%, refiero que entendamos que lo que es justo o lo que la justicia requiere es entender que la vida es difícil, es compleja y es completamente desigual para todas y todos. Si tú naciste en Tijuana, no tienes las mismas condiciones que alguien de Mexicali. Si naciste en Mexicali, no tienes las mismas condiciones que alguien de Hermosillo, como alguien de Torreón, como alguien de Ciudad Juárez, como alguien de Timor Oriental, como alguien de China. No, así son las condiciones naturales de la vida. Y es algo que el empresariado quiere desaparecer del ideario ideológico y decir, es que todos podemos triunfar. No, no todos. Realmente no todos. Y es una visión sumamente pesimista y es una visión muy cruel de la vida. Incluso apelo a las ideas de Schopenhauer, cuando Schopenhauer refiere que la vida es lo más cruel y ruin que puede existir. Pues sí, así es la vida. Y se trata de cómo amortiguar el golpe, no de vender humo. Hay visiones radicales que incluso suenan un poco conspirativas, como creer que sin esta legitimidad que se les brinda, las clases bajas se volverían en su contra al puro estilo de la Revolución Francesa. Dejemos eso de lado, aunque es relevante, y mejor comencemos con un clásico. El elegido en este caso es Max Weber. El afortunado rara vez se satisface con el hecho de ser afortunado. Más allá de esto, necesita saber que tiene derecho a su buena fortuna, quiere estar convencido de que se lo merece, y, sobre todo, de que se lo merece en comparación con los demás. Desea que se le permita creer que los menos afortunados también simplemente experimentan lo que les corresponde. Por tanto, la buena fortuna quiere ser una fortuna legítima. La meritocracia, entendida como un discurso fallido del sistema capitalista que enaltece el individualismo y que menosprecia los valores de la democracia, como van a ser la igualdad, la equidad y la justicia social. La meritocracia deja de lado el estado de bienestar y deja obviamente de lado el propósito o la finalidad del Estado, que es el bien común o la justicia social, y da a entender que el individuo por sí solo puede salir adelante sin tomar en cuenta obviamente la amalgama social, las instituciones públicas que son importantes en el acceso a las oportunidades, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad pública. Esto hace que la meritocracia se convierta en un mito. ¿Por qué en un mito? Porque no todos tenemos o no todos pueden tener las mismas oportunidades. La meritocracia corrompe la idea de la colectividad y desde luego fomenta, además del individualismo, fomenta la idea de que hay una fórmula del éxito y que aquel que no ha tenido éxito, que no ha sido un triunfador, es porque no se ha esforzado lo suficiente para salir adelante. Entonces, la meritocracia genera una brecha de desigualdad en nuestros días, porque no podemos entender o no puede entenderse que todos tenemos la misma oportunidad y que todos merecemos lo que tenemos. Por lo tanto, podríamos dividirnos en individuos competitivos y individuos no competitivos. Y los individuos competitivos es porque merecen lo que tienen, porque ha sido en base a su esfuerzo, en base a su acceso a la educación, es decir, de acuerdo a sus oportunidades y de acuerdo a sus relaciones. Entonces, una mujer indígena o un campesino o un obrero, pues la situación que viven, pues es resultado
de no haberse esforzado, como si fuera tan fácil entender estas situaciones. Los de arriba se quieren sentir especiales y se resisten a creer que su buena suerte sea solo eso, suerte. El triunfo es por esfuerzo, disciplina, inteligencia o cualquier otro adjetivo relacionable al mérito, mientras que el fracaso se debe a antónimos de esas palabras. Las justificaciones y legitimidad de los exitosos es importante para ellos, pero también para las clases medias y bajas, que aspiran a llegar ¿a dónde? Adivinaste, a la clase alta. Si los de arriba están ahí por sus cualidades positivas, al yo tenerlas, podré obtener lo que ellos tienen. ¿No es así? No. ¿Y sabes qué? Puede ser que todos seamos un poco culpables. Quizá hemos provocado que nuestra sociedad tenga una tendencia a dar sentido a las desigualdades. A los humanos se nos da muy bien eso de encontrar patrones donde no los hay. En este caso yo le llamaría una pareidolia de la desigualdad. Ya que estamos con las fórmulas, desigualdad más pobreza más falta de oportunidad, da como resultado... Nos ha vendido la cuestión de esta literatura, ¿no? Por ejemplo, es una literatura yo lo denomino como de un bajo perfil, ¿no? Que tiene que ver con échale ganitas, quién se robó mi queso, no sé, o sea, hay infinidad de escritores, si le podemos llamar así, escritores que se dedican como a querer imponer esta situación, ¿no? Y esto como que se convierte como algo bien interesante para muchos de los mismos empresarios cuando te dicen, hey, ponte la camiseta, sé parte de la empresa, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta ramificación de la meritocracia como tal, ¿no? Yo creo, a palabras personales y a manera de conclusión, la meritocracia es una utopía del 2001, es una utopía que genera más desigualdades que igualdades, ¿no? Y que rompen con un paradigma de lo social, ¿no? En este momento no podemos hablar de alcanzar el poder por medio de méritos, ¿no? Al contrario, hay un problema bastante severo donde el 1% mantiene el poder del 99% global, ¿no? Y eso, el 1% son las grandes familias de todos los países, yo le denomino las famosas élites. Lo que podemos hacer es ser más reflexivos con lo que asociamos a las causas del éxito. Es importante darle unas últimas estocadas a esta idea de grandes fortunas igual merecimiento. Es innegable que ha habido una evolución en el panorama económico. Antes, el más pobre de los agricultores no podía llegar a ser rey, ni tampoco los señores feudales. Ahora tienes una probabilidad mayor que ellos de ascender en la jerarquía social, lo que ahora consiste en conseguir un puesto importante en el gobierno o en una empresa. Pero la verdad, sigues sin tener muchas probabilidades a tu favor. Hey, esa cara larga no la pongas. Dependerá realmente del lugar donde vivas. Esto va de la mano con un concepto que es el de movilidad social. Pero digamos que en la mayoría de los casos es más factible que te caiga un rayo o ganes la lotería que alcances ese estatus tan alto que buscas por mérito propio. Los hombres que llegaron lejos por sí mismos no existen. La soberbia meritocrática refleja la tendencia de los ganadores a dejar que su éxito se les suba demasiado a la cabeza, a olvidar lo mucho que les han ayudado la fortuna y la buena suerte. Representa la petulante convicción de los de arriba de que se merecen el destino que les ha tocado en suerte, y de que los de abajo se merecen también el suyo. Y esta actitud es el complemento moral de la política tecnocrática. Cuando se tiene presente el carácter contingente de nuestra situación en la vida, se genera una cierta humildad. Yo también estaría así de no ser porque Dios o la casualidad no lo han querido. Quizá lo notaste, pero no mencioné a cierto empresario asociado con una manzanita mordida y productos inflados. No lo olvidé. Lo quería dejar específicamente para explicar por qué ni entre los grandes empresarios hay justicia o meritocracia. Steve Jobs es un ejemplo perfecto para desmentir que esta clase de emprendedores visionarios llegan más lejos que aquellos herederos de fortuna. ¿Qué lugar crees que llegó a tener Jobs en la famosa lista Forbes? Si lo pusiste en el top 10, vuelve a intentar hasta que digas puesto 110.
Dato curioso sobre esta revista. Tienen un sesgo en la relación empresario-individuo. Bueno, eso es de dominio público. Mejor algo un tanto irónico que va en relación a lo que vendrá a continuación. La revista Forbes suele mostrar a sus participantes millonarios, multimillonarios, como gente que logró obtener su dinero por mérito propio, meritocracia. El actual dueño sí es rico, pero ¿a que no adivinas de dónde consiguió su fortuna? Cortesía de su abuelo, el creador de la revista. Irónico. El tema de las fortunas heredadas hace que me acuerde de un texto de Joseph Carens, cuando Joseph Carens habla de la situación de los migrantes y cómo el nacer en un determinado país también genera cierta desigualdad y el compromiso cosmopolita y todo ese show. Pero su analogía brillante de que seguimos viviendo en una especie de feudalismo me causa mucho ruido, porque es cierto, hay fortunas heredadas, y como hay fortunas heredadas, todavía hay gente que nace en la nobleza, y el hecho de todavía nacer en la nobleza te empodera, te da un estatus social, te vuelve un triunfador. Diría Bourdieu, te da capital social, y como te da capital social, lo tienes todo. En donde vayas vas a ser admirado, vas a ser un grande, hasta presidente te hacen. Ve lo que pasó en Estados Unidos, cómo hereda la fortuna el expresidente estadounidense y construye su imperio alrededor de eso. Vemos que el tema de las fortunas heredadas necesita, para empezar, necesita un impuesto, necesita que se regularice ese tema. ¿Por qué? ¿Dónde está, si estamos haciendo apología a la meritocracia, dónde está el mérito en haber nacido en cuna de oro? Y aquí hay una cuestión contraintuitiva en el argumento del empresariado meritocrático, que es que yo me esforcé mucho. ¿Cuál fue tu esfuerzo aparte de nacer? ¿Cuál fue aparte de nacer? No has hecho nada sobrehumano, a diferencia de cualquier otro ser humano. No has hecho nada, solamente naciste en cuna de oro. Nacimos en el feudalismo, no hemos superado el feudalismo. Esta idea de Marx de que tras el feudalismo viene el capitalismo y luego vendrá la dictadura del proletariado, el socialismo, el comunismo, avísenle a Marx, que fue su año luctuoso, que no hemos salido del feudalismo, todavía seguimos naciendo en cunas de oro y todavía la desigualdad se promueve a través de nacer en cunas de oro. Yo creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Que hay que entender que seguimos viviendo una época feudal. ¿Conoces a Liliane Bettencourt? Si la respuesta es negativa, no te preocupes, yo tampoco tenía la menor idea hasta que investigué para este video. Ella es heredera de L'Oreal y consiguió que su cartera pasara de unos nada despreciables $2.000 millones a nada menos que $25.000 millones, encabezando por mucho tiempo el puesto como la mujer más rica del mundo. Seguramente se esforzó muchísimo en conseguir semejante rendimiento, ¿verdad? Me arriesgo a decir que trabajas más tú un viernes por la noche. El porcentaje de crecimiento con respecto al tiempo fue básicamente igual que el de Bill Gates. Esto puede resultarte increíble. A mí, no, porque estudio economía. Te explico. ¿Has escuchado la frase dinero llama dinero? La usan sobre todo estos estafadores, gurús del emprendimiento. Tienen razón en esto. Digamos que el dinero tiene cierta tendencia a reproducirse solo, si no lo guardas debajo de la almohada. También ayuda mucho ser multimillonario. Para los gamers, el juego Agario les debe resultar familiar. Al resto se los explico. Es un videojuego online que consiste en ser un círculo que va aumentando su área mientras consume círculos más pequeños que él u otros jugadores de tamaño inferior. La cuestión es que cuando eres uno grande, puedes comerte a todos esos pequeños jugadores que no están a tu nivel, haciéndote más y más grande. Imagina eso con tu fortuna. Si esto no te queda claro, también lo puedes ver como una bola de nieve, creo. Regresemos a Jobs y la heredera de L'Oreal. El emprendedor con una manía por los cuellos de tortuga, en su apogeo tenía solo $8.000 millones, nada más. Pero 3 veces menos que Bettencourt. No solo ella tenía más dinero que él, hablamos de decenas de herederos que lo superaban. Si no te gustó mi analogía de Agario y las bolas de nieve, puedes escuchar a un famoso economista francés. Es evidente que la fortuna no solo es asunto de mérito, se explica sobre todo debido a que, a menudo, los patrimonios heredados logran obtener un rendimiento muy elevado por el simple hecho de su cuantía inicial. Me parece que incluso hay espacios o países en los que todavía esto se vuelve más notorio o se engrandece incluso, ¿no?
Y me refiero a los países que tienen esta enorme polarización en la división de clases, ¿no? En donde por una parte tienen millones de personas viviendo en extrema pobreza y por otra parte tienen a personas que incluso fungen, ¿no?, en las grandes élites y revistas de las personas más millonarias del mundo, ¿no? ¿Cómo puede pasar algo tan surreal? Pues esto pasa en gran parte de los países de América Latina. Ahora, si bien es cierto, sí es evidente que estas personas sacan una ventaja de estas fortunas heredadas y por fortunas entiéndase no solamente las cuestiones como propiamente activas o de capital, ¿no?, de dinero, cuentas bancarias, empresas, sino incluso la posición, ¿no?, la posición y el acceso a un montón de plataformas que te empoderan todavía más y que van más allá del simple capital o de las simples cuestiones económicas. Pero ahí, por ejemplo, también viéndolo en sentido contrario, es curioso porque yo podría pensar, pues, ¿qué culpa tiene el sujeto que nace con esas fortunas heredadas, ¿no? O sea, si estoy de acuerdo que él saca ventaja, pero él, con esa misma cuestión azarosa de que no elegimos, por ejemplo, vivir en un ambiente de carencias o de desigualdades, pues tampoco nacemos con la posibilidad de elegir, o sea, no es imputable a ellas o a ellos el haber nacido en una cuna de oro o el haber nacido con fortunas heredadas, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos atribuirles un grado de responsabilidad cuando moral o como lo quiera, o como lo querramos ver, si no fue una elección propia, ¿no? Por supuesto que si en el camino ellos hacen uso de esa situación y lo único que producen es, a partir de esas fortunas heredadas, ir haciéndose su propio proyecto de vida, desde luego que ahí sí hay imputabilidad. Claro que hay hijos capaces de desaparecer dinero de generaciones así, pero son la excepción. Parafraseando una de las frases más famosas de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, si naces pobre, es muy probablemente que mueras pobre, y si naces rico, probablemente morirás rico. Ni hablemos de todas esas fortunas heredadas que pasan inadvertidas para los periodistas, sea por un sesgo ideológico o por el hermetismo de sus cuentas bancarias. ¿Quién sabe? No sé si ustedes conocen Banorte, el hijo Carlos Jan González Jr., ¿no? O sea, nieto del Maseco, aquel hombre que tenía las fortunas de la masa, de las tortillas, cuasi monopolio de la masa y las tortillas en México y en algunos países de Centroamérica. Lo casan con herederos del imperio de los Jan González, ¿no? Imagínense esta junta de dinero, ¿no? Cuando hablamos de estas fortunas heredadas. Estamos hablando de nuevo dinero con viejo dinero, y que esto no tiene nada que ver con los procesos políticos, ¿no? No tiene nada que ver con los procesos políticos. Yo sí apelo a, no victimizaría, pobrecito, es víctima de haber nacido en la estructura de poder, pobrecito, ¿no? Él no tiene la culpa. Digo, cada uno tiene una labor importante. Sin embargo, este tipo de fortunas sí tienen una complejidad que muchas de ellas fueron ganadas, no a la buena, ¿no? Tal vez la cuestión más esencial es esta: nadie triunfa por sí solo. Hay multitud de personas inteligentes, trabajadoras y dinámicas en los países en vías de desarrollo que permanecen en la pobreza, no porque carezcan de capacidades, ni porque no estén esforzándose lo suficiente, sino porque trabajan en unas economías que no funcionan bien. El precio de la desigualdad. Hemos visto por qué los de arriba se jugaron la vida en modo fácil, lo que los ayudó a llegar todavía más lejos. Sigamos con esto, pero en comparación con las clases bajas, los ricos tienen facilidades al momento de conseguir préstamos y con intereses, digamos, razonables. Los pobres no gozan de este privilegio, llegando a casos como en ciertas regiones de India, donde pedir $5, solo $5, y no pagar nada durante un año, terminan en una deuda de unos 100 millones.
Sí, suena algo difícil de creer, pero es lo que encontraron los ganadores del premio Nobel, Esther Duflo y Avni Banerjee. Quizás suene como algo lejano, pero nosotros también tenemos problemas similares e igualmente graves por aquí. El ciudadano de a pie puede terminar desamparado junto a su familia ante las crisis económicas y recesiones. Son más afectados por el aumento del desempleo, bajada de salario, inflación o el aumento de la renta de los sitios donde viven, porque tener casa propia es complicado. Vayamos al clásico terreno de la educación. Aunque en el cine se muestra habitualmente cómo los niños ricos no tienen cerca a sus padres para apoyarlos, este fenómeno resulta más común en las clases bajas. Las familias pertenecientes a este estrato social trabajan mucho, por lo que no pueden acompañar a sus hijos a la escuela, menos ayudarles con sus tareas, suponiendo que pueden entender las materias que superan a su formación académica. Uno de los lemas más habituales de políticos en campaña y hasta de gente a nuestro alrededor es que promover la educación es la solución a la pobreza, así que esfuérzate en la escuela. Te lo digo de una vez, no es suficiente con esforzarse. Es cuestión también de educarse en los centros correctos, universidades, preparatorias de élite. Hay una relación significativa entre el patrimonio de la familia y los resultados de sus exámenes de admisión. Esto no es para nada increíble si tomamos en cuenta que desde chicos tuvieron a las mejores escuelas, tuvieron tutores y lo mejor de las actividades curriculares. Para hablar con números, más de 2/3 de los estudiantes de las universidades que conforman el prestigioso club de la Ivy League proceden de hogares situados en el 20% superior de la escala nacional de renta. ¿Cuántos pobres llegan a estudiar en estos centros educativos de élite? Menos del 4% de la población más pobre. Los porcentajes van a variar dependiendo de la zona geográfica, pero una región tan desigual como Latinoamérica tendrá un comportamiento similar. Poder entrar a las mejores universidades está muy relacionado con los ingresos. Esto es todavía más problemático con un aumento en el costo de la educación. Citando a Stiglitz, los estudios universitarios se están volviendo cada vez más caros, sobre todo a medida que los estados recortan sus ayudas, y el acceso a las mejores universidades depende de haber asistido a los mejores institutos de bachillerato, a las mejores escuelas de primaria y a las mejores guarderías. ¿Quiénes tienen acceso a esto? Como comentamos anteriormente, las clases altas. No culpo a los ricos por darle a sus hijos la mejor educación que el dinero pueda comprar, pues cualquiera busca lo mejor para sus seres queridos. Cambiando de tema. Incluso con todo lo dicho, estamos dejando de lado un poco a la gente pobre, aquellos que ven en la universidad solo un sueño. ¿Cuál es el problema con ricos llevando a sus hijos a buenas escuelas? La disparidad en las oportunidades y además hacer trampa. Escándalos de padres ricos pagando sobornos para que sus hijos puedan estudiar en las mejores universidades, lo que aquí llamamos entrar por palanca. Una forma más disimulada, pero más común, es la de donar dinero a las instalaciones. El estudio Altruism and the Child Cycle of Alumni Donations encontró que los exalumnos donan sobre todo cuando sus hijos se postulan a la universidad. Vaya coincidencia, ¿no? Ahora sigamos con lo que pasa después de graduarse. Los graduados de hijos pobres tendrán un panorama económico peor que aquellos ricos sin estudios. Digamos que son ricos interesados en encontrar trabajo. Esta gente tiene más posibilidades de encontrar mejores trabajos. Claro, si deciden, repito, no vivir del cuantioso dinero de sus padres. La causa, los contactos. Es todavía más notorio en las crisis laborales. No es tan común en Latinoamérica hablar de créditos universitarios, pero en Estados Unidos sí, es el pan de cada día. ¿Qué sucede en ese caso? Tienes tu título y una gran deuda que no puedes terminar de pagar aunque termines en quiebra. Digamos que consigue un trabajo, el cual no le da la remuneración que esperaba, bastante normal. En Estados Unidos, el licenciado universitario medio hoy en día arrastra una deuda de $25,000. Eso termina provocando que muchos recién graduados terminen viviendo con sus padres por más años. Así la deuda y el competitivo mundo laboral es más llevadero. ¿Es eso vivir debajo de un puente? Esto también pasa en América Latina, y sin necesidad de los créditos. También un dato es que entrar en el mundo laboral en un mal año, como en paro, termina repercutiendo de por vida en los ingresos del individuo. Así que aquellos graduados en tiempos de pandemia
le van a seguir pasando muy, muy mal. Fíjate, hablar del empresariado, creo que los estudios que se han hecho últimamente, o la visión que se ha generado en torno al empresariado es, no han dividido dos partes, ¿no? O sea, sí existe el gran empresariado que viene de las élites y existe el empresariado de la clase media baja. ¿Cuál es el empresariado de la clase media baja? Pepe Toño, ¿no? Pepe y Toño. Todos somos Pepe y Toño, ¿no? En realidad. Algunos sociólogos lo manejaban como la changarrización, allá por la época de los 2000 de Vicente Fox, la changarrización de la economía. Ahora ya en palabras más bonitas se escucha hablar del emprendedurismo, ¿no? O sea, ya se le cambió el mote, ¿no? Se le cambió el mote. Pero entonces cuando hablamos de los grandes empresarios, parte de la élite, y los grandes empresarios de la clase media y la clase media baja, nos damos cuenta que no son las mismas causalidades, ni son las mismas cualidades, ni son las mismas propuestas. Ejemplo, ¿no? Tú eres un empresariado clase media que hace cerveza artesanal y tienes tu producto allá en la zona, en la Avenida Revolución, ¿no? Seguramente en este momento estarás quebrando. ¿Y por qué estarás quebrando? Por la cuestión de la pandemia. ¿Por qué estarás quebrando? Porque el local no es tuyo, seguramente, ¿no? El local lo rentas por ahí de $3,000, $4,000 o $5,000 y me estoy yendo bajo, ¿no? ¿Quién es el que realmente gana en este emprendedurismo? Quien realmente está ganando es el dueño, ¿no? El dueño del local o el dueño del edificio. Y yo creo que aquí volvemos a tocar la idea de Marx, ¿no? Quien tiene los modos de producción y quien tiene los modos de producción es que realmente gana. Podemos ver como muchos locales, por ejemplo, aquí en la zona Río de Tijuana, para poner una pequeña oficinita, $20,000 al mes. Al mes. Yo creo que no todos tienen la oportunidad. Pero si hablamos de un empresariado élite, ¿no? Y que no lo hablo yo, del análisis de las élites ya lo venía hablando Graham Mills en Estados Unidos, Pareto en Italia, Mosca, Michels en Alemania, Weber con la cuestión de los estratos sociales, Marx con las clases sociales. Las élites siempre han estado ahí. Los grupos de poder nos han acompañado a lo largo de la historia y en todo momento, ¿no? Pero sí hay que definirlo y hay que diferenciarlo. No todos tenemos la misma oportunidad. Si perteneces a esta estructura de poder, ahora nos vamos con lo otro. Ya hablamos de la clase empresarial media-baja, ¿no? Ahora vamos con la clase empresarial de los súper ricos, súper millonarios, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, alguno de los hijos de Carlos Slim, o alguno de los, ya lo tocamos. Vamos con Bayeres, ¿no? No muchos conocen a Bayeres, del Grupo México, que tiene, el Grupo México tiene pues las líneas férreas de nuestro país, tiene minas, no tiene una cadenita de oro, tiene kilos de oro y kilos de plata y kilos de cobre, ¿no? Mantiene como para un negocio familiar lo de Cinemex y aparte tienen al ITAM, ¿no? Él es el dueño del ITAM, el dueño, no el director, el dueño del ITAM. Él lo configuró con su familia. Cualquiera de estas personas, o cualquiera de sus hijos, o cualquiera de sus nietos, va a tener todo el dinero del mundo para hacer lo que quiera hacer en la vida. Si quiere ser astronauta, va a ser astronauta. Si quiere ir a poner su casa en Marte, lo va a poner. Por eso ellos son los que andan como impulsando esto de que ya hay que irnos, ya le dimos en la torre al mundo, vámonos fuera de este mundo, vamos a otro planeta, ¿no? O sea, pueden hacer lo que quieran, tienen todo el poder económico para lograrlo. Entonces, ellos sí, a lo mejor si le echan un poquito de más de ganitas, ellos sí, si se paran a las 5 de la mañana, porque la mayoría se para a las 12 del día, ¿no? Ellos sí, no sé si se han dado cuenta, la mayoría de estos nuevos empresarios, entre comillas, empiezan a hacer su debut por ahí de los 35, 40 años.
Ya que viajaron por el mundo, ya que se dejaron el pelo largo, ya que se dejaron la barba, ¿no? Ya que hicieron cosas, ahora sí, ya es necesario dedicarse a los negocios, ¿no? Por ejemplo, como el señor Elías Ayub, que es el yerno de Carlos Slim. Y por ejemplo, toda esta idea de los Shark Tanks, ¿no? Del pensar como tiburón. Esto tiene que ver mucho con esta estructura del emprendimiento, del emprendedurismo, que realmente vamos a ponerlo en tela de discusión, y yo sé que a muchos no van a concordar con esto, pero sí tiene que ver con la idea de la changarrización, ¿no? Vamos a poner un pequeño elemento, y si nos encontramos por ahí el garbanzo de Aquilo, ¿no? La joya de la corona, pues ahí sí invertimos todos nosotros, porque realmente Shark Tanks es eso, ¿no? O sea, tú pones tu propuesta de empresa que a lo mejor no tienes el dinero para seguirla trabajando, pero yo como sí tengo el dinero, porque pertenezco a estas familias, soy parte de este grupo élite, pues dame el 50%, ¿no? Porque te voy a apoyar y te voy a abrir con mis contactos. Ahí entramos como en algo interesante, ¿no? Mis contactos, ¿no? Y nosotros no todos tenemos los contactos. Esto lo van a ver últimamente en la política. Siempre se hacen élites y siempre van haciendo otras nuevas. Ahorita muchos en este nuevo movimiento político se van a encontrar que ya hay familias que están proponiendo, o alguien de los secretarios actuales ya están proponiendo a sus hijos como diputados, ¿no? Es parte de esto, y no es parte porque sean muy vivos, muy buenos, que se les conozca por esta labor altruista que se hace a la sociedad. No, es porque nacieron en esta estructura, ¿no? Y esta estructura de acomodos, de clientelismo, nos va llevando a estas ideas, ¿no? A estas ideas del romanticismo empresarial, que es el que conocemos. La notoriedad de las diferencias en los contextos no solo se da en las edades maduras, sino que esto está presente desde los primeros años de vida. No tener una buena dieta en la infancia repercute sobremanera en el desarrollo cognitivo. Esto se traduce en una dificultad para aprender que acompañará al desafortunado individuo el resto de su vida. Es una desventaja por sí misma. Otra gran parte termina muriendo por diarrea o malaria. En caso de no haber contraído malaria, en países africanos y del sureste de Asia, consigues ganar 50% más respecto a aquellos que sí la tuvieron. Sigamos hablando de la disparidad de oportunidades. Ya es casi un hecho conocido por todos que a los ricos les suele ir mejor en impuestos y con los bancos. El sitio donde vives influye en tu estado de salud y a su vez en el dinero que posees. Pues enfermarse no es barato. Tener un baño ayuda mucho. Lástima que aproximadamente un 40% de la población mundial no cuente con uno. Eso no es todo. Los pobres no tienen traídas de agua y, por tanto, no se benefician del cloro que el ayuntamiento vierte en los depósitos. Si quieren agua potable limpia, tienen que depurarla por su cuenta. No se pueden permitir desayunos con cereales preparados y enriquecidos, así que tienen que asegurarse de que toman, ellos y sus hijos, los nutrientes suficientes. No tienen una manera automática de ahorrar, como son los planes de pensiones o las aportaciones a la seguridad social, por lo que deben encontrar mecanismos para asegurarse de que lo hacen. Estas decisiones son difíciles para cualquiera, porque requieren reflexionar hoy, o asumir algún otro pequeño coste hoy, y las ventajas suelen obtenerse en un futuro muy lejano. Por eso es muy fácil caer en la trampa de posponer las cosas. En el caso de los pobres, además hay que sumar que sus vidas son, de por sí, mucho más exigentes que las nuestras. Muchos gestionan pequeños negocios en sectores altamente competitivos. Los demás, casi todos trabajan como jornaleros y tienen que preocuparse constantemente de cómo conseguir su propio contrato. Porque para que todos pudiéramos ser exitosos tendríamos que tener las mismas condiciones y oportunidades. Por lo tanto, todos tendríamos que tener un acceso a la educación de calidad, un acceso al sistema de salud de calidad, un acceso a la justicia de calidad, donde no hubiese distinciones entre ricos y pobres. Eso significaría tener las mismas condiciones, que habría un sentido de equidad y un sentido de igualdad. Pero no existe, porque obviamente en la sociedad mexicana
se encuentra una educación privada y una educación pública, y eso nos pone en desventaja. Pero la meritocracia pues es un discurso muy bien trabajado por las sociedades más conservadoras del mundo occidental, que buscan mantener su status quo y que lo hacen a través de esta ideología de la meritocracia, donde están buscando minimizar su conciencia de tener esta riqueza desmedida que genera una brecha cada vez más grande de desigualdad. Minimizan su conciencia diciendo, bueno, yo soy rico, pero soy rico porque me he esforzado, soy rico porque tengo talentos. Y el que es pobre, pues es pobre porque no ha querido echarle ganas, porque no ha querido salir adelante, cuando sabemos que así no son las circunstancias. ¿Por qué? Bueno, en un artículo que titulado "Por mi raza hablará la desigualdad", pues habla muy claramente o expone que los orígenes tienen que ver con el destino económico, sin tomar en cuenta que las características como la élite a la que perteneces, la clase social a la que perteneces, la residencia y además el fenotipo, las características físicas de ser blanco, de tener ojos claros o ojiverde, de ser güero o castaño, hacen la diferencia, e incluso un apellido hace la diferencia. Entonces, hablar que la meritocracia es o debe de ser una ideología aceptada, pues es una gran sátira, porque es imposible poder decir que la clave del éxito o la clave de la fortuna está basada en el privilegio del talento. Entonces creo que sí valdría la pena meternos un poco en esta disputa para poder, con razonamientos, con evidencias, demostrar que esta frase para nada es certera, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Desmintamos esto. Su pobreza es solo su culpa. Gran parte de las bancarrotas personales están asociadas con la enfermedad de un miembro de la familia. 26% de las quiebras se vieron influidas bastante por causas médicas, por lo menos en un estudio de Estados Unidos. No buscan trabajo. Sí lo hacen, solo que hay más solicitantes que empleo. Básicamente no siempre hay, o aquel en el que pueden laborar no vale realmente la pena. Desde una perspectiva costo-beneficio. Como dice Stiglitz, si hubiera más gente buscando trabajo, simplemente habría más gente solicitando los pocos empleos disponibles. Básicamente no habría cambios en el nivel de empleo. No trabajan, lo hacen bastante. Muchos de ellos tienen más de un trabajo, sin mencionar que suelen tener trabajos bastante pesados y peligrosos. La mayoría ni puede imaginarse tener prestaciones laborales. Además, esto representa una alta carga de estrés, más el peso que representa por sí mismo ser pobre, que puede hacerlo tomar peores decisiones. Viéndolo desde una perspectiva estrictamente económica, esto terminaría provocando poca productividad. También incrementa la posibilidad de accidentes. Una historia que expone el potencial peligro de esto es la que se cuenta en el famoso libro El precio de la desigualdad. Tras un año rentable, la dirección exigió pasar de un turno de 8 horas a un turno de 12 horas, con rotaciones entre el día y la noche, y reducir el sueldo de los nuevos contratados en un 30%. La exigencia creó unas condiciones que dieron lugar a la producción de muchos neumáticos defectuosos. Esos neumáticos defectuosos se relacionaron con más de 1000 accidentes con víctimas mortales y heridos, hasta que en el año 2000 los retiraron. No emprenden. De hecho, muchos de ellos tienen negocio, solo que su contexto los hace muy difíciles de mantener.
siendo todavía más complicado el hacerlos crecer. No tienen seguro ni facilidades con bancos o gobierno. Cualquier error, por más mínimo que sea, o un escenario más complicado que de costumbre, podría hacerlos caer en la ruina definitiva. Tienen mentalidad de pobres. Eso es ridículo. Lo más cercano es la mentalidad de escasez. En resumen, esto consiste en que el individuo actúa siempre pensando en lo poco que tiene ahora, que puede perderse pronto, lo que provoca no llegar a ahorrar. Más que culpa del pobre, es consecuencia del ambiente donde se desarrolló. Esto lleva a un círculo vicioso como el que encontraron Mulatan y Shafir, economista y psicólogo respectivamente. En resumen, vivir en la escasez a menudo conduce a tomar decisiones que exacerban las condiciones de escasez. Es su culpa por gastar en cosas innecesarias. A ver, que tengan acceso a celulares y televisores no significa que esa sea la causa de su pobreza, sino que se han abaratado tanto los precios que hasta ellos, los pobres, pueden tener estos productos, pero eso no pone mágicamente pan sobre su mesa. Cuando tu vida es tan complicada, buscar algo que la haga más llevadera no es poco común, tampoco despreciable. Desde lo anteriormente mencionado, hasta cierta comida o bebida que podríamos considerar un lujo innecesario. Y si entendemos las desigualdades, sobre todo, y resumirlas a que es que simplemente no quieres salir adelante, es no entender muchas cosas. Una, no entender que existe una brecha de desigualdad increíble, que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos los mismos contactos, no todos nos heredan fortunas, no todos nacimos en cuna de oro, no todos tuvimos las mismas oportunidades, el mismo sistema educativo, las mismas oportunidades educativas, no todos accedemos a los mismos libros, no todos tenemos acceso a las becas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad infinita de desigualdades que no se discuten. Y resumir también otras cosas, que es el tema psicológico, ¿no? El pensar que una persona que es pobre, entre comillas, quiere ser pobre, es no entender que cada mañana hay una frustración personal por decir, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a salir adelante? ¿Y ahora qué le doy a mis hijos, a mis hijas? ¿Ahora qué le doy a mi esposa? ¿Ahora cómo mi esposa va a salir adelante? ¿Ahora cómo va a salir adelante mi mamá? ¿Cómo va a salir adelante mi hermano, mi hermana? Hay una frustración fuertísima ahí arraigada en el ser humano por querer salir adelante. Hay mucho más, pero para profundizar en estas cuestiones recomiendo leer el libro Repensar la pobreza, así como revisar los trabajos de Amartya Sen. Para finalizar este capítulo, quiero comentarte que las complicaciones al momento de intentar salir de ese nivel de vida, o de la pobreza tal cual, tienen un nombre desde la economía. Se llama trampa de la pobreza. El comediante George Carlin en uno de sus shows hizo una broma cargada de verdad. ¿Saben por qué se llama sueño americano? Porque tienes que estar dormido para creértelo. Uno esperaría que después de pasar por situaciones tan problemáticas como ver a millones perdiendo sus fuentes de ingresos y no ver una gran movilidad social, los estadounidenses dejarían de creer que con esfuerzo y talento se puede llegar hasta arriba. Sin embargo, la mayoría sigue creyendo en esto, específicamente un 77%. Esto es bastante interesante si lo comparamos con otras regiones, por ejemplo, Europa. Solo la mitad de los alemanes piensan así. En Francia y Japón, son mayoría quienes consideran que trabajar mucho no garantiza el éxito. Lo irónico es que los europeos tienen un panorama de vida más favorable en ese aspecto y de todas formas son pesimistas u optimistas bien informados. Si tú tuviste la mala suerte de nacer en un sitio con poca movilidad social y no puedes moverte a una mejor parte, lamento decirte que muy probablemente vayas a seguir como estás o peor. ¡Ey, pero arriba la esperanza! Bueno, ¿recuerdas cómo mirábamos con incredulidad a los estadounidenses con su falso sueño americano? No es poco común que personas de clase media alrededor del planeta tengan ideas similares, sobre todo en Occidente con este culto a la riqueza e hiperproductividad. Por eso tantos libros de motivación personal centrados en las finanzas. Mucha gente se está enriqueciendo por dar charlas sobre cómo hacerse rico, cuando ellos se están haciendo ricos por eso, vendiendo humo. Espero que ya no creas en esas mentiras. No puedes ganar dinero con 2 sencillas aplicaciones, ni vas a hacerte millonario por tu mentalidad de tiburón.
El mito de la meritocracia al estilo mexicano está basado en la creencia de ponerse listo, echarle ganas, buscar un golpe de suerte o en el mejor de los casos dejarlo en manos de Dios o del destino. Esta construcción pues discursiva está basada en la herencia del American Style o del sueño americano, que ha sido muy bien vendido por los medios de comunicación. ¿Cuántas historias no conocemos donde se le dice que te esfuerzas, tienes talentos y por lo tanto, bingo, te vuelves exitoso? Pero el éxito que puedes obtener es un éxito moderado frente al éxito desmedido que pueden tener aquellas clases sociales más adineradas. Y esto es importante ponerlo en antesala. Este opio de que todo va a mejorar, todo va a salir bien si te levantas temprano, el que Dios madruga, el que madruga Dios lo ayuda, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero Dios no sabe de condiciones económicas, Dios no sabe de cómo está el mercado hoy, Dios no sabe cómo se va a manejar la bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Al final del día, el apelar a es que vas a ver que todo va a salir mejor, es dar paracetamol para el cáncer. Cuando la enfermedad es tan densa, cuando el capitalismo, el neoliberalismo es tan profundo, diría Thomas Nagel en uno de sus libros, el capitalismo no reconoce éticas o el capitalismo no es ético. Lo vemos en la brecha de desigualdad. La brecha de desigualdad no basta con solo reconocer que sí hay desigualdad social. Al igual que al médico no le basta decir, sí tienes cáncer. No, hay que buscar cómo curarlo. Ver qué quimioterapia, si administramos quimioterapia, si vamos a cirugía, si no lo vamos. Lo mismo sucede con el problema de la pobreza, lo mismo sucede con estos temas. No basta simplemente con decir, pobrecito, todo va a salir bien, mira, trabaja más duro, cámbiate de empleo. Sí, pero el problema es que si me cambio y no encuentro un lugar que me pague mejor, voy a estar 3 veces peor. Sí, pero es que si me cambio la incertidumbre, y de incertidumbre mi familia no vive. Querer apelar a estas cosas, a estas frases que la meritocracia endiosa, y endiosa porque sus fans números unos, que son los empresarios ricos, y no es un odio a la riqueza, porque se suele argumentar que es odio a la riqueza, no. Exigirle al rico que sea responsable socialmente hablando es lo mínimo que se le puede decir, es lo mínimo. No estamos hablando de expropiaciones, no estamos hablando de nada de eso. Estamos pidiéndole que se haga cargo de su responsabilidad social. Venga, que sea humano, pocamente humano, que haga el mínimo esfuerzo por preocuparse por el de al lado, y que no esté dando estas medicinas, que no esté dando medicina homeopática para un cáncer tan profundo como lo es la desigualdad social. Si pudiera concluir de alguna forma con un aliento esperanzador, si quisiéramos apostar a una esperanza, es que más que nada la solución la podemos encontrar siendo lo suficientemente humanos como para reconocer la otredad y la dificultad que el otro está pasando, hacerla mía, entenderla como mía y trabajarla todos los días. Saber que el otro está en una dificultad y no hacer su dificultad menos. Saber que el otro no tiene las condiciones que yo tengo. Reconocer mi privilegio, entender mi privilegio, usar bien mi privilegio, no abusar de mi privilegio. Venga, ser lo mínimo decente y lo mínimo ético posible hace una gran diferencia. No se trata de vender aspirina para un dolor severo. Se trata de, ya tenemos el diagnóstico, ya vimos cómo está el diagnóstico, ya sabemos cuál es la enfermedad. Ahora hay que administrar la medicina necesaria, que es primero reconocer nuestro privilegio, trabajar desde nuestro privilegio, entender al otro y ayudar al otro.
la justicia no es justicia si no es social, porque la sociedad construye razonalmente lo que entiende por moral y lo que entiende por justo. Y ser razonable y ser moral implica ser social. Una forma bastante sencilla de explicar algunos de los problemas relacionados a la meritocracia es con una serie que ya forma parte de la cultura pop, Breaking Bad. Como muchos sabemos, la serie trata sobre Walter White, un químico bastante inteligente que en otras circunstancias sería rico y tendría fama. Sin embargo, terminó siendo un profesor de instituto con un segundo trabajo como lavacoches. Su situación se complica todavía más cuando es diagnosticado con cáncer y no quiere dejar a su familia desamparada. Lo siguiente forma parte de las reflexiones de Sandel. Utiliza sus conocimientos como químico para fabricar metanfetamina, una droga muy demandada aunque ilegal. La meta, que él cocina, es tan pura que vale millones en el mercado de la droga, y los ingresos que percibe por ella son infinitamente mayores que el modesto salario que cobra como profesor. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo, no obstante, en que su aportación como docente tiene un valor infinitamente mayor que su aportación como vendedor de droga. La razón de esto último no tiene nada que ver con las imperfecciones del mercado, ni con que las leyes que prohíben las drogas limitan la oferta y, por tanto, disparan las ganancias de quienes comercian ilegalmente con ellas. Aunque la meta fuera legal, es probable que un químico de talento ganase igualmente más dinero produciéndola que enseñando en un instituto. Pero eso no significa que la contribución de un vendedor de meta sea más valiosa que la de un profesor. Hasta ahí el ejemplo. La ficción no solo sirve para promover ideas equivocadas, también para reflexiones valiosas. No hay condiciones igualitarias en el origen o en el estado original o en la, digamos, como en el estado primitivo, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista de John Rawls. Y esas diferencias que existen entre cada sujeto, pues digamos que no se ajustan a una idea de méritos o de esfuerzos, porque los esfuerzos tienen que ser diversos, tienen que ser maximizados más por quienes tienen una condición más débil o vulnerable y pueden ser reducidos o pueden ser menos esfuerzos los que necesiten quienes conforman esto que Hugo llama las élites. No solamente por eso, sino también porque incluso habría que ver qué es lo que vamos a entender por el objetivo al que tienes que llegar con esos méritos, es decir, quién define hacia dónde tiene que conducirnos el esfuerzo o hacia dónde tiene que conducirnos el éxito. Me parece que esas cuestiones no son claras y más bien hablan de una idea perfeccionista, de plantear un escenario donde ya el propio Estado define lo que debemos ser como personas, el objetivo, la meta que debemos llegar con cada uno de nuestros esfuerzos. Entonces me parece que ahí también queda un espacio hueco, ¿no? Es decir, mejores para qué, mejores para quién, cuál es la meta para realmente yo verificar que en efecto he hecho lo suficiente para obtener algo, ¿no? Entonces creo que las personas tienen propósitos y cosmovisiones distintas que los llevan, por supuesto, hacia proyectos de vida completamente variados. Entonces no podríamos hablar de que tú y yo busquemos el mismo objetivo y por ende nuestros esfuerzos habrían de llevarnos al mismo lugar. Me parece que esas indeterminaciones de no considerar estas disparidades en el origen o en el estado primitivo de las personas, sumados a lo difícil que es encontrar un camino para todos y todas en donde realmente se demuestre que llegamos a eso llamado éxito, llamado esfuerzo, llamado objetivo, vuelven muy difícil esta cuestión de la meritocracia, no solamente como una condición o propuesta estructural política, sino también como una ideología. Quizá te sigas preguntando cuál es la relación que tiene la desigualdad con la meritocracia. Desigualdad y meritocracia son como Fernet y Coca-Cola, tacos y limón, Venezuela e inflación, por mencionar ejemplos conocidos para todos. La meritocracia es una forma de justificar la desigualdad.
El propósito de este video no es abogar por una igualdad absoluta, no es posible, de ninguna manera. Aunque la frase de Borges, todos somos iguales hasta en creernos diferentes, es maravillosa, realmente no podemos serlo. El medio donde vivimos nos condiciona, cultura, sociedad, familia, etc., así como nuestra genética, que será visto más adelante. La desigualdad desde este enfoque es inevitable. Ciertas condiciones desiguales pueden ser incluso deseables. Pero, así como te puedes morir por exceso de oxígeno o beber demasiada agua, una sociedad demasiado desigual es una fórmula segura para el desastre, todavía más problemática si lo justificamos con los méritos. Hay personas que trabajan mucho tiempo y de buena manera, mientras que otros no, por lo que no sería injusto compensar a los primeros. Pocos se animarían a criticar esto, yo no. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la desigualdad no solo se debe al esfuerzo, tiempo o aportación a la sociedad. Piketty, en su libro Capital e Ideología, recomendado, dice lo siguiente: el aumento de las desigualdades es, junto con el calentamiento global, uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI. Tras un siglo XX, caracterizado por una reducción histórica de las desigualdades, el repunte observado desde los años 1980 a 1990 cuestiona profundamente la noción misma de progreso. Por cierto, apelar a Pareto es un razonamiento reducido, pues explica lo que sucede, no cómo ni por qué. El mismo creador del concepto de meritocracia, Michael Young, predijo que la meritocracia se utilizaría para justificar desigualdades económicas considerables. Hablar de meritocracia no es hablar de igualdad, repito, es apelar por una movilidad que ahora no existe como se quisiera, entre tantos otros problemas. El problema no es que alguien sea asquerosamente rico, mientras que millones viven más o menos con $1 al día, ni hablar de la muerte de infantes por razones relacionadas a la pobreza. Para no apelar tanto a las emociones, lo dejo ahí. El inconveniente es que nos intercambian las posiciones, ser nosotros los que están en la cima. Después de tantas crisis económicas, donde tantos que jugaron limpio terminaron en la ruina, deberíamos ser más críticos con el discurso político. La meritocracia no es la solución para la desigualdad creciente que tenemos ahora, sino una justificación. No, yo creo que lo demás hay que entender lo que es un discurso político y hay que entender lo que es la realidad. A mí algo que me parece muy desafortunado es que en estos momentos podemos ver un caso de esa magnitud, ¿no? Gente que ha tenido dinero heredado y que ha aparecido en la esfera política, como el caso de Anaya, y que de repente quiere darse un baño de pueblo, ¿no? Con una serie de videos que a mí me parecen más que campaña política, me parecen sumamente peyorativos y perturbadores. ¿Por qué peyorativos y perturbadores? ¿Por qué? Porque en realidad yo me paraba a las 4:30 de la mañana para ir a la universidad, si entraba a las 7, y tomaba esa combi de Santa Marta que me dejaba en el metro, y corría también igual que los que aparecen ahí, corriendo para llegar al horario de las 7 de la mañana, porque si no, no me dejaban entrar a clase, ¿no? O sea, me parece muy inusual que alguien se exprese de esa manera, ¿no? Quizás porque él siempre se ha movido en carro, ¿no? Porque si a alguno de ustedes le interesa, puede ver todo el poderío que tiene en Querétaro, él junto con su familia cercana, ¿no? O con su suegro, ¿no? O sea, son dueños de grandes espacios de terreno, son dueños de malls o de tiendas departamentales, ¿no? O sea, estamos hablando de que esas fortunas heredadas nos llevan a otro proceso de desigualdad, y un proceso de desigualdad que realmente es muy complejo de entender cuando ya a la hora de las campañas políticas aparecen, ¿no? Y que no saben en realidad cómo se vive en el pueblo, ¿no? O cómo vivimos los mexicanos. Por eso tienen que hacer este tipo de introspecciones para que puedan llegar a entender. Y ahí podemos hablar de que tenemos mucha falta de políticas públicas, precisamente porque los políticos, más los de este espacio, los políticos, parte de élites, no conocen cómo se vive en el pueblo. Digo, yo estoy casi seguro que tienen un desconocimiento tan grande porque alcanzan a vivir en unas zonas muy lujosas, ¿no?
Por eso tenemos en Ciudad de México Polanco, la Condesa, la Roma, tenemos en Nuevo León, San Pedro de los Garza García, ¿no? Y les estoy hablando de familias. Aquí podemos ver, por un lado, la Chapultepec, y del otro lado la Cacho, y en medio los Cañones, ¿no? Donde vive el pueblo, así, pues a unos cuantos metros de los supermillonarios, ¿no? Entonces, estamos hablando de verdaderas desigualdades a nivel global. Una pregunta surge después de todo esto. ¿Cómo es que una idea tan falsa como que vivamos en una sociedad meritocrática haya permeado tanto en nuestra sociedad? Es momento de un brevísimo repaso histórico. Confucio abogaba porque los miembros del gobierno fuesen lo mejor de lo mejor. Esta idea se empleó hace siglos, donde para aplicar a un puesto tenías que pasar un complicado examen. Las influencias de este pensador respecto a la meritocracia han llegado hasta la actualidad con cierto partido chino. Platón, en su famoso libro, La República, argumentaba que la mejor forma de gobierno era una donde los más capaces estuviesen al mando, estando en la cúspide el rey filósofo. Se hablaba de clases asociadas con metales, esto en relación a su valía. Ética protestante. Aquí ya es visible la relación con las creencias religiosas. Si soy tan afortunado, es porque Dios así lo quiso. Si me esfuerzo, Dios me recompensará, aquí o en el paraíso. Meritocracia, Michael Jung. En su libro El ascenso de la meritocracia utilizó por primera vez ese término, que después terminaría siendo tan popular. Él no estaba a favor, pero muchos malinterpretaron su obra. Esto se expondrá a profundidad más adelante, del dúo Reagan-Thatcher hasta nuestros días. El presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher fueron los paladines del libre mercado. Esto implicó disminuir la participación del Estado en la economía, además de responsabilizar al individuo por su situación. A partir de ellos, el uso de la palabra meritocracia sería usada cada vez más por sus sucesores. Mucho más, el sucesor de Thatcher, Tony Blair, hizo de la meritocracia parte fundamental de su discurso. El nuevo laborismo está comprometido con la meritocracia, escribió. Creemos que las personas deben ser capaces de ascender según su talento y no según dónde hayan nacido ni según las ventajas que da el privilegio. Unos años después, en Alemania, el canciller Gerhard Schröder justificó la reforma del estado del bienestar en términos parecidos. Theresa May, quien ha sido la penúltima primera ministra británica, también abogaba por la meritocracia, específicamente una Gran Bretaña meritocrática. Regresando a Estados Unidos, Clinton siguió manteniendo el discurso meritocrático, incluso más que Reagan. Pasando a fechas más recientes, Barack Obama utilizó la palabra meritocracia miles de veces en sus discursos. Pueden encontrar conteos de las veces que los presidentes de Estados Unidos utilizaron ese concepto y van a ver un comportamiento bastante interesante. El único que no hizo uso de esto fue Donald Trump, quizás sabiendo qué sector de la población de votantes era la que le iba a dar el triunfo. Muy a diferencia de Hillary Clinton, que siguió los pasos de su esposo, incluso siendo más incisiva. El uso del concepto de meritocracia no quedó solo en la retórica de los políticos, sino que llegó a formar parte de la mercadotecnia, con frases como «te mereces esto» o regresando a L'Oreal, «porque tú lo vales». De 1970 a 2018, el uso de este tipo de frases se ha triplicado, por lo menos en los libros digitales en Google Books. Ve la publicidad a tu alrededor, notarás miles de ejemplos, estoy seguro. Así que la meritocracia viene siendo una falacia, pero también viene siendo un dogma desastroso, ¿no? Desastroso, que está imperando en el siglo XXI, pero que bueno, ha tenido otras formas, ¿no? De establecerse a través de las primeras civilizaciones con la idea de la teocracia, de merecerse de ser merecedor de acuerdo a los dioses, de ser merecedor de acuerdo a la teoría del origen divino, de ser merecedores de acuerdo a esta visión imperialista y progresista y civilizadora que establecía el darwinismo social. Es decir, todos tenemos lo que merecemos en base a nuestro esfuerzo y por lo tanto este esfuerzo es el único que nos puede llevar a la fórmula infalible del éxito. Y eso pues no es cierto, porque habrá que entender que hay una serie de contextos históricos, sociales,
culturales, económicos y políticos que nos hacen saber que esto no es así. Ahora que conoces un poco de historia, te voy a explicar brevemente cómo es que las ideas de Jung fueron mal entendidas. Él fue un sociólogo británico que escribió sobre una Gran Bretaña bajo un régimen meritocrático. No se trataba de una utopía, pero no como los mundos distópicos de 1984 o Fahrenheit 451, sino una distopía más sutil, más tecnocrática, como Un Mundo Feliz de Huxley. Quizá por ese estilo es que muchos malinterpretaron su obra. En su libro, describía cómo una sociedad organizada de esa forma produciría una gran soberbia en los triunfadores y rencor en los perdedores. Una fórmula segura para un desastre social, similar a lo que hemos visto en repetidas veces desde su uso masivo. Lo podemos ver en la actualidad con las manifestaciones de la primavera árabe en el 2012, la comillas primavera latinoamericana en 2019, o hasta en el pasado 2020, habiendo protestas incluso a pesar de la contingencia sanitaria. No digo que ese resentimiento social sea por el uso de este concepto, pero negar su influencia sería ver una sola parte de una fotografía. Para muchos, ya sean políticos, empresarios o ciudadanos de a pie, la meritocracia es un ideal, mientras que para el creador del concepto fue todo lo contrario. Otro aspecto casi profético del libro de Jung es la separación cada vez más grande entre los de arriba y los de abajo, especialmente en la dificultad que tienen las clases dominantes en empatizar realmente con las bajas. Empresarios multimillonarios y políticos de alto nivel pecan de lo mismo, estar tan enajenados en su propia burbuja. Jung se quejó hasta sus últimos días sobre el mal uso que le dieron a su libro. Podemos imaginarlo viendo a la gente como oportunistas o simplemente como gente, con una pésima comprensión lectora, poco o nula capacidad de reflexión. No es el primer autor al cual se le ha malinterpretado, ni será el último. Tuvo una entrevista para The Guardian en el 2001, poco antes de morir. Ahí expresó que la meritocracia empresarial está de moda. Si los meritócratas creen, a medida que se alienta a más y más, que su avance proviene de sus propios méritos, pueden sentir que merecen todo lo que pueden obtener. Vamos, que desde ese año él sabía lo que en este trabajo se criticó al principio. Jung fue más allá con su crítica. Cito: pueden ser insoportablemente presumidos, mucho más que las personas que sabían que habían logrado avanzar no por sus propios méritos, sino porque eran, como hijo o hija de alguien, los beneficiarios del nepotismo. Los recién llegados pueden realmente creer que tienen la moralidad de su lado. Esas fueron las últimas palabras de aquel que hace décadas, sin saberlo, popularizó una palabra que influiría bastante en el discurso político. Antes era algo indeseable y ahora parece algo a lo cual aspirar. Jung mencionó otro concepto interesante y que suelen utilizar los seguidores de la meritocracia: moralidad. Hay un componente fundamental que aquellos promotores de la meritocracia suelen confundir al relacionarlo con el capitalismo, y es precisamente el componente moral. Dicen que no hay nada de malo en que los ricos tengan tanto dinero a comparación de los pobres, pues se lo merecen, y así es como funciona el mercado. Es completamente moral. ¿Es esto correcto? Respuesta corta: no. La respuesta larga es la siguiente: el capitalismo no es moral. Y decir eso no tiene por qué tener una connotación negativa. Cuando se dice que no es moral, no significa que sea un sistema malévolo, sino que no tiene una brújula del bien y el mal. Por ejemplo, este sistema puede dar condiciones laborales horribles o estupendas. Puede poner en riesgo al medio ambiente o favorecer a empresas que se preocupan por este. Ese concepto tan versátil que es el neoliberalismo guarda relación con la meritocracia. Uno de los economistas más asociados a lo neoliberal es Friedrich August von Hayek. Regresando con las ironías, él se burlaría de cualquier meritócrata que quiera relacionar capitalismo, meritocracia y moral. Cito: en un sistema libre no es deseable ni factible que las recompensas materiales se hagan generalmente para corresponder a lo que los hombres reconocen como mérito, y que es una característica esencial de una sociedad libre, que la posición de un individuo no debe depender necesariamente de las opiniones que sus compañeros tienen sobre el mérito que ha adquirido. ¿Y cómo es esto posible? Marcando diferencias. Esto es visible en el mismo del libro donde extraje la cita anterior, titulado Los Fundamentos de la Libertad, precisamente en una parte titulada Mérito y Valor.
Veamos estos planteamientos más a profundidad. ¿Estás viendo esto porque te está gustando? Quizá esto termine generando dinero. ¿Por qué el autor tendría ese dinero? Hay miles de personas que pueden hacer esto y mejor, con más producción, contenidos con más calidad. Sin embargo, ¿sigues aquí? ¿Se merece tu reconocimiento o cualquier beneficio? ¿O acaso solo es una consecuencia del valor que le das a lo que estás viendo? ¿No será acaso solo fortuito? ¿Azar? ¿Y ya? Para mantenerlo en un terreno menos abstracto, hablemos de productos. Si se te ofrece el producto X, ¿de qué dependerá su precio o valor monetario? Opción A, del esfuerzo, talento y tiempo del fabricante. Opción B, tus gustos. Opción C, que te lo puedas permitir pagar. Opción D, demanda. Yo sé que sabes cuál no es la respuesta correcta, por lo menos para el sistema capitalista. Bueno, que Hayek te sigue explicando esto. El valor que el desempeño o la capacidad de una persona tiene para sus semejantes no tiene conexión necesaria con su mérito comprobable en este sentido. Los dones, tanto innatos como adquiridos de una persona, tienen claramente un valor para sus semejantes que no depende de ningún crédito que se le deba por poseerlos. Es poco lo que un hombre puede hacer para alterar el hecho de que sus talentos especiales son muy comunes o extremadamente raros. Una buena mente o una buena voz, un rostro hermoso o una mano hábil, un ingenio listo o una personalidad atractiva son en gran medida tan independientes de los esfuerzos de una persona como las oportunidades o las experiencias que ha tenido. En todos estos casos, el valor que las capacidades o los servicios de una persona tienen para nosotros y por el cual es recompensada tiene poca relación con cualquier cosa que podamos llamar mérito moral. Eso significa que la riqueza no tiene por qué ser una consecuencia de merecimiento. Ni uno de los economistas más liberales defendió la meritocracia por su moralidad. Siguiendo con los estudiosos de la economía, es momento de escuchar a uno de los más grandes exponentes de la economía neoclásica, Frank Knight. En su libro La ética de la competencia y otros ensayos, explica que satisfacer la demanda, necesidades, no guarda relación con la ética. La economía no se encarga de estudiar la moral. El medio por el cual estás viendo esto quizá tenga algo de sangre inocente de por medio, pero eso no cambia ni un poco su desempeño. Podría ser perfectamente igual de satisfactoria la experiencia y los empresarios seguirían obteniendo ganancias. También puede ser muy productivo explotando a tus trabajadores. Siguiendo con la mirada crítica de Knight, cuesta ver que incluso cuando la demanda es por la posesión ética de ser capaz de proveer servicios en demanda, en lugar de alguna otra capacidad, representa una búsqueda ética de obtener una mayor parte del dividendo social, excepto cuando la capacidad en sí es producto de un esfuerzo consciente. Es complicado de entender cómo tiene mayor mérito el simple hecho de ser diferente a los demás que el ser como ellos, exceptuando nuevamente la posibilidad de que tal capacidad se haya desarrollado a base de un esfuerzo que los demás obviaron. Knight también hace una separación entre moral y satisfacer la demanda. Explicando más las palabras de este economista, piensa que eres Cristiano Ronaldo, el bicho. Su capacidad de jugar fútbol no es común y hay todo un mercado para él. Verlo en un partido es un deleite. Nadie puede negar su calidad como jugador profesional. Pero, ¿por qué gana tantos millones mientras que trabajadores de actividades consideradas más nobles como ser bombero, profesor o médico ganan mucho menos? Porque así lo permitió el mercado. Punto. No hay consideraciones morales. ¿Ronaldo ha hecho algo especial para la humanidad fuera de jugar muy bien al balompié? No, de hecho, tuvo bastante suerte de vivir en estos tiempos. Unas décadas atrás, los mejores jugadores no ganaban tanto dinero como ahora. Vayamos más lejos. ¿Qué habría sido de Cristiano viviendo siglos antes? Hubiese sido un simple bicho para los reyes y no el bicho. En el Renacimiento era más valioso ser un artista que un jugador de fútbol. Algo que ha cambiado mucho. Este jugador tuvo suerte, así como muchas otras profesiones. Ahora vayamos directamente a seguir criticando a la meritocracia como ideal. Esta vez desde el enfoque de John Rawls. Son muchos los que no ven a la meritocracia como un problema, sino la falta de oportunidades. Desde esta óptica, el problema radicaría no en que las clases altas hagan lo que sea para mantenerse en su posición, desde herencias, tratos sucios o sobornos para que sus hijos estudien en las mejores universidades. Lo realmente molesto sería la disparidad de las oportunidades,
que los niños pobres pueden estudiar codo a codo con los ricos en igualdad de condiciones, por ejemplo, sin tomar en cuenta los estudios que muestran una discriminación del desempeño de las clases bajas o incluso de grupos marginados como los afrodescendientes, al competir con aquellos más privilegiados. Quizás suene bien, pero Rawls dice muy bonito y todo, pero no. Eso lo encontramos en su libro Teoría de la Justicia, eso sí, con un utilitarismo de por medio. Rawls argumenta que ni siquiera un sistema donde se diera una igualdad de oportunidades equitativa, es decir, que compensara por entero los efectos de las diferencias de clase, daría lugar a una sociedad justa. ¿El motivo? Que, si las personas compitieran en plena igualdad de condiciones, ganarían aquellas que estuvieran dotadas con el mayor talento. También comenta que los términos ventajas para todos e igualmente asequible para todos son en extremo ambiguos. Hay que seguir hablando de los dones naturales, que en pocas palabras son esas capacidades innatas o facilidad para desarrollar ciertas habilidades. Digamos, el talento de Mozart para tocar el piano. Primero, no pueden desplegar todo su potencial con un contexto adverso. Dígase un Mozart que terminase siendo adoptado por una familia que jamás le haya permitido aprender algo de música. Siguiendo con Rawls, el principio de la igualdad de oportunidades solo puede realizarse imperfectamente, al menos mientras exista en alguna forma la institución de la familia. El grado en que se desarrollen y fructifiquen las capacidades naturales se ve afectado por todo tipo de condiciones sociales y actitudes de clase, incluso la buena disposición para hacer un esfuerzo, para intentarlo, y por tanto ser merecedor del éxito en el sentido ordinario, depende de la felicidad en la familia y de las circunstancias sociales. Lo segundo es la falta de merecimiento del talento natural. Sí, talento sin esfuerzo no es nada, pero esfuerzo sin talento no es equiparable. Esta distribución, en palabras de Rawls, no es justa ni injusta, como tampoco es injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Vamos, que una va relacionada con el azar de la genética y otra con la suerte de ser concebido en una familia bien acomodada. No hay mérito en poder ser un deportista de alto rendimiento, mientras que otros, por mera mala fortuna, nacieron sin piernas y sin brazos, o sufrieron alguna enfermedad que los mantenga paralizados. Es una cuestión azarosa. Dando ejemplos con figuras públicas consideradas exitosas, a pesar de la importancia del esfuerzo, el éxito rara vez surge del trabajo duro sin más. Lo que distingue a los medallistas olímpicos y las estrellas de la NBA del resto de los deportistas no es solo un régimen de entrenamiento más exigente. De hecho, muchos jugadores de baloncesto se ejercitan tanto como LeBron, pero pocas personas pueden igualar sus hazañas sobre la cancha. Yo podría entrenarme noche y día, pero jamás nadaría más rápido que Michael Phelps. Usain Bolt, el velocista y medalla de oro, considerado el corredor más rápido del mundo, reconoció un día que su compañero de entrenamiento, Johan Blake, otro velocista con grandes dotes de atleta, trabaja más que él. El esfuerzo no lo es todo. Nadie merece esta ventaja extra, pero existe. Lo importante es cómo reaccionamos ante esto. La igualdad de oportunidades es pues imposible en un sentido estricto, ya que la biología y la cultura resultan determinantes para seres biopsicosociales como nosotros. Entonces, esta presunta igualdad sigue siendo una forma de justificar dejar atrás a los perdedores de esa lotería llamada vida, solo que con pasos extra, de una manera diferente. Un discurso potencialmente peligroso para la sociedad. De este lado, tampoco podemos necesariamente caer en un extremo pesimismo, ¿no? Me parece que incluso las personas que son sumamente pobres deben encontrar en la resistencia y en su posibilidad un espacio creativo para sobrellevar esta subsistencia, ¿no? Me parece que lo han hecho de modo perfecto, ¿no? Ya la supervivencia en sí mismo me parece algo sumamente glorioso en una situación tan paupérrima. Entonces me parece que quizá no del lado como lo vende el emprendedurismo, quizá no del lado como lo vende el Estado, pero al final creo que también es factible para las personas encontrar un espacio de subsistencia, ¿no? Algunos lo encuentran en la religión, otros lo encontrarán en otras cosas, y al final creo que si no lo haces, pues estás, digamos, como condenado a un pesimismo que a lo mejor no te va a ayudar tampoco de mucho, ¿no? No estoy diciendo que te alinees, por supuesto, a las condiciones impuestas por el Estado, por esta estructura, sino que también el individuo es capaz de formularse
estos espacios y configurarse o reconfigurar estos espacios para ser creativo, para ser él mismo o ella misma y poder subsistir en estas dificultades o adversidades. Yo solamente lo pondría allí. Me parece que se vuelve relevante discutir estos temas, se vuelve relevante reflexionar sobre la pobreza, no solamente como una cuestión cuantitativa, ¿no? Que me parece que casi siempre se busca verle como ese margen de numerificar como las vidas, como numerificar las condiciones de las personas, pero a veces también, lo cual sería interesante, ¿no? Reflexionar conceptualmente mucho más allá de los números, qué es lo que debemos entender por pobreza y qué es realmente la pobreza en un espacio como el que vivimos. Seguir utilizando el concepto de meritocracia puede generar una mayor polarización en la sociedad. El sistema tiene millones de perdedores que ahora están resentidos o que solo necesitan un empujón más para estarlo. Vivir en una meritocracia no sería agradable si tuviste mala suerte en la lotería genética o ciertas circunstancias en tus primeros años de vida fueron adversos, pero no se necesita estar en una distopía como esa para sentir molestia. No es necesario tener un mal día para terminar en la locura, sino terminar desempleado después de tanto esforzarte en la vida, tener que mantener a tu familia y a ti, mientras ves a un montón de empresarios, influencers y políticos diciendo que basta con esforzarse. Culpabilizar al individuo por no nacer en el mejor contexto puede llevar al poder a demagogos potencialmente peligrosos de todo tipo. El caso más famoso es el del reciente expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si seguimos manteniendo el discurso, los de en medio serán afectados, todavía más los de abajo. Con escenarios así terminan sucediendo revoluciones francesas, o gobiernos como aquellos que fueron fundamentales para llevar al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esto solo es una parte de un panorama más amplio. Si queremos no tener estallidos sociales cada lunes por la mañana, debemos comenzar a hacer algo al respecto. No promover la retórica meritocrática es un buen paso. Que hay muchos, la desigualdad es un proceso complejo. Entenderlo desde diferentes dimensiones es algo que nos lleva a reestructurar estas ideas constantes entre ricos y pobres, entre burguesía y proletariado, entre estratos sociales, ¿no? Siempre tenemos que estar observando estas dinámicas. Franz Fanon, para mí, uno de los grandes pensadores sobre la desigualdad, tiene dos fantásticos libros, Los Condenados de la Tierra, y el otro es Caras Negras y Máscaras Blancas, ¿no? En los dos hace una apología de estas estructuras, y en la primera él empieza a hacer como una generalización de lo que él vivía, ¿no? Él fue uno de los teóricos más importantes negros, ¿no? Y él decía que cuando llegaba, porque él nace allá en el Caribe, que cuando llegaba de repente a Europa, a Francia principalmente, era visto como, porque era médico, ¿no? Era visto como, uy, esta persona que es negra habla idiomas, aparte habla de ciencia, ¿no? Como decía que él se sentía mal por cómo se veía, ¿no? O por cómo querían verlo, y que llegaba un momento donde la misma gente de color empezaba a tomar, a ponerse máscaras blancas, es decir, imitar a cómo actuaba o cómo se mantenía el blanco, ¿no? En ese contexto podríamos ver, por ejemplo, en nuestra realidad, revistas como Caras. ¿Quién no ha visto esta revista, ¿no? De la farándula, donde aparecen los grandes líderes de negocios, ¿no? Igual, aquí de manera regional, pues la revista El Club Campestre, ¿no? O sea, y podemos hablar de un montón de cosas donde que es como un generador de desigualdades constante, ¿no? Donde la clase media quiere ser como estas élites, ¿no? O por ejemplo quieren, estas revistas por lo regular siguen mucho a cómo vive la monarquía, cómo se vive la monarquía, ¿no? Sin saber que en realidad es parte de una estructura muy compleja y es una desigualdad de clase muy importante, ¿no? Entonces, las revistas,
la monarquía, los grupos de poder, nos llevan como a este paradigma de qué es lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Como supuestos, decía Marx, los pequeños burgueses, ¿no? Los que quieren llegar a algo, pero que realmente no lo son, o que quieren actuar como algo donde realmente no es su lugar. Pero les digo, o sea, una red muy compleja, porque yo ahí sí vería que es un opio, ¿no? O sea, el querer ser como el otro que es más importante, querer ponerme el mismo pantalón, quererme poner la misma camisa, ¿no? Y ya no solo en la cuestión de estructura de meritocracia de los altos símbolos económicos, ¿no? Esto también se puede ver muy reflejado en lo que es tener el poder, ¿no? ¿Quiénes tienen el poder? Al menos en México, muchos de los grupos de narcotraficantes. Y tan es así que cuando agarran a este delincuente que se le apodaban la Barbie, lo agarran con una camisa verde que en un día empieza a subir sus ventas. Y en el mercado de lo informal, es decir, en el Soberres, esa camisa se vende por todos lados, ¿no? Querer ser como él, porque es un símbolo de poder, ¿no? O cuando agarran al Chapo, querer ser como el Chapo y me voy a poner una camisa como el Chapo. O cuando, por ejemplo, se da toda esta ficción de los narcocorridos, o sea, nadie conocía el más famoso whisky Bucanas. Bueno, ahora todas las clases bajas y las clases medias compraban, ¿no? O sea, se detonó la venta del Bucanas como nunca se había visto en la vida, ¿no? Y había gente que su quincena se la gastaba en un Bucanas para que vieran, ¿no? Para que vieran en redes sociales que le alcanzaba para comprar un Bucanas, ¿no? O sea, eso es como de la parte negativa del querer ser como el otro, como ese símbolo de poder. Pero también agregaría algo que los dos mencionan y que de verdad es muy importante, la resistencia, ¿no? Yo creo que últimamente se ha trabajado Boaventura dos Santos, Enrique Dussel, ¿no? Trabajando con la cuestión de las Wallerstein sobre las periferias, ¿no? Y ahí podemos analizar este poder que se va generando en las periferias, esta forma de resistencia, ¿no? De una cultura popular, de las culturas populares que empiezan ya a tomar el mercado de las altas esferas, ¿no? O sea, cuando por ejemplo alguien ahora escucha los Ángeles Azules, pues yo las escuchaba en mi infancia. ¿Por qué? Porque ahí se escuchaba así, ¿no? Era la barriada bailando todos cumbia, todos bailando salsa, y que de repente en un momento se hace medio hipster todo este rollo y empieza ya, le agregan obviamente a otros actores del pop y empiezan a alcanzar. Esto es resistencia, ¿no? Es la periferia, es la epistemología de lo que se está creando en las periferias, obviamente resistiendo, ¿no? Por ejemplo, esta dinámica de las tiny house, las micro casas, ¿no? Casas que realmente son un remolque, pero ya le acomodaron el nombre del tiny house. Es un espacio de resistencia también para decir, es que no necesito tanto para vivir. En la actualidad, o al menos nuestra generación, solo vivimos con nuestra pareja y nuestra mascota, ¿no? Por lo tanto, en un espacio pequeño podemos vivir adecuadamente, ¿no? Y como las rentas son carísimas, se empieza a hacer toda esta dinámica de las pequeñas casas. Pues me llevo mi casa, ¿no? Con permiso me la llevo en mi carro, porque no tengo, oye, que ya te cambiaron de trabajo, ok, pues bueno, ni hablar, me voy para Mexicali con mi casa en mi casa móvil, ¿no? Y ahí busco a ver dónde la pongo. O sea, son dinámicas de resistencia ante un mundo desigual. Mientras exista mayor desigualdad, también nosotros vamos a estar resistiendo de manera constante y vamos a estar generando nuevas epistemologías, ¿no? ¿Por qué? Porque es el etos de los pueblos en realidad. Lo que estamos hablando es que solo vamos a romper con esta idealización de la meritocracia y vamos a agregarle una perspectiva diferente, ¿no? No solo el romanticismo, es parte de una estructura, pero también dentro de las estructuras se van rompiendo y vamos generando algo diferente. Vamos generando como una perspectiva diferente, una perspectiva compleja,
porque no existe la respuesta hasta este momento. Y ahí sí, como la invitación, vamos a tener que trabajar. Digo, hay muchos escritos sobre las epistemologías del sur, ¿no? O de las periferias, pero en realidad todos los que escriben sobre estas epistemologías no son propiamente las periferias. Si desde las periferias, como es Tijuana, una periferia, describimos lo que es Estados Unidos, yo creo que agregaríamos toques muy interesantes, o desde las periferias de la Ciudad de México, describir lo que es realmente la Ciudad de México, ¿no? Y los excesos de estas clases que hay en Polanco, en estas zonas. También tendríamos que agregar estas perspectivas, ¿no? Y igual incluir, les digo, los espacios resistentes que vamos generando a nivel global en estos temas tan importantes. No digo que nadie se merezca lo que tiene, sino que explicar el estado actual de la sociedad por merecimientos es igual de reduccionista o ingenuo que creer que a la gente buena le va a ir bien o a la gente mala le va a ir mal. Es una visión bastante arraigada a Occidente, principalmente por el cristianismo. Esto va desde las ideas del cielo e infierno como castigo o recompensa, hasta las ideas protestantes que van más relacionadas a Dios recompensándonos por nuestro esfuerzo. Yo no soy creyente, pero no por eso no puedo aplaudir esta interpretación de lo que Dios le dice a Job en el Antiguo Testamento. No todo lo que sucede es un premio o un castigo al comportamiento humano, proclama Dios desde el torbellino. No toda la lluvia cae para regar los cultivos de los justos, ni toda sequía devasta para castigar a los malvados. A fin de cuentas, también llueve en sitios donde no vive nadie, en la naturaleza salvaje, que está vacía de vida humana. Los seres humanos no son la única finalidad de la creación. El cosmos es más grande, y los designios de Dios son más inescrutables de lo que la imagen antropomórfica nos lleva a suponer. Si eres creyente, no señales con desdén. Mejor piensa que si Dios lo hubiese querido, tú serías el señalado con desprecio. Si no eres teísta, cambia la palabra Dios por azar, suerte o casualidad. Ser humilde es una virtud y no se necesita ser cristiano para verlo. Ahora, siguiendo con visiones más laicas, en una sociedad que filósofos como Byung-Chul Han describen como una donde la explotación se busca continuamente con orgullo, esta ni siquiera es bien recompensada. Ni la hipercompetitividad o la autoexplotación va a solucionar estos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? No es tan simple, o ojalá lo fuese, ¿sabes? ¿Nos vamos a mentir a nosotros mismos creyendo que se puede esto solucionar fácilmente? No es un juego de niños. Algunos quizá crean que debemos equiparar la balanza a cualquier costo. No debemos ponerle peso extra en sus pies a Usain Bolt para que sea alcanzados por los más lentos, o por mí, o por ti, no sé. Lo que sí debemos hacer es entender que no todo su éxito se debe solo a él o a ellos. Su anatomía, las personas que creyeron en él y un medio que valoraba su capacidad es completamente ajeno a él. Ese ejemplo se puede extrapolar a una diversidad de circunstancias. Si ya nos vamos a propuestas de soluciones, las del impuesto progresivo suenan bien en lo económico. Se trata de una problemática que debe ser analizada desde distintas disciplinas, precisamente como aquí. Las ciencias sociales ayudan y mucho. Son necesarias para el debate público, para buscar soluciones o criticar duramente ideas que nos llevarán por mal camino. Negarse a exponer esto a la sociedad es una irresponsabilidad que no va a favorecer ni un poco a los menos afortunados de la economía mundial. No sé si me estoy dando a entender. Bueno, ya suficiente tuvieron con gente acomodada que no entendió realmente sus necesidades ni encontró las mejores soluciones. Tecnócratas. Poner un ojo en las instituciones también es relevante, pues ellas son las que terminan haciendo que países fracasen, repercutiendo sí o sí en sus habitantes. ¿Vamos a fingir que está bien o vamos a hacer algo al respecto? Siempre con una actitud reflexiva, crítica y bien informada. De lo contrario, vamos a terminar en el infierno con nuestras buenas intenciones. Adiós.